Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días en México. Buenas tardes para Colombia y Perú. Muchísimas gracias por unirse a este webinar del día de hoy. Disculpen, primero que todo, disculpen la tardanza en iniciar el webinar de hoy. Estamos teniendo un tema técnico para arrancar, porque nos está tratando de acompañar David Luna, quien va a ser un moderador del equipo de FabTech para poder arrancar y hacer una pequeña introducción. De todas formas, por favor, confírmenme si ya están viendo la pantalla, si me están escuchando, para poder arrancar la presentación del día de hoy. Aquí, esperando. Sí, ya, excelente. Aquí ya me están confirmando que sí. Muy bien. Em, y ahora me dice David que ya logró entrar. Sin embargo, no sé cómo poder darle entrada como moderador por alguna razón. Bien. En lo que entra David ya para poder vernos y conversar, voy a empezar a contarles un poco de Obsidian y de mí mientras tanto. Yo soy ingeniero industrial. Tengo más de 15 años de experiencia en operaciones y en cadena de suministro. Y hace ya 5 años fundé una compañía que se llama Obsidian Business Lab y ahí me he podido especializar en el tema de consultoría de eficiencia operacional. Y la eficiencia operacional no es nada más que lograr ver los procesos y con esa mirada de procesos diagnosticar cuáles son las posibles rutas sobre las cuales podemos mejorar la productividad o disminuir los costos de fabricación o disminuir los gastos de la cadena de suministro. Trabajé en consumo masivo en empresas como Procter Gamble, Unilever. También he trabajado en empresas de retail como lo es Cruz Verde, que es una cadena de farmacias en Colombia que es de propiedad del grupo FEMSA. Mm, voy a hacer una recapitulación de lo que ha hecho Obsidian muy rápidamente. Hemos implementado ya más de 70 proyectos en estos últimos 3 años y hemos tenido la oportunidad de trabajar en más de 7 países en proyectos de logística, retail y comercial, la parte de producción y data analytics. Y tenemos un nivel de satisfacción de nuestros clientes del 85%. Mm, y a lo largo de estos años también hemos podido apoyar empresas del sector constructor, del sector de bebidas y alimentos, retail y varias otras compañías que no aparecen aquí, pero que definitivamente hemos podido implementar proyectos de eficiencia operacional para mejorar su rentabilidad y hacerlos más grandes y más prósperos, que es una de las cosas que nosotros siempre tenemos como misión. El día de hoy estamos en la segunda versión o en la segunda parte de nuestra ruta de aprendizaje. La ruta de aprendizaje tiene 4 talleres, el primero de ellos que fue el jueves 20 de marzo y me gustaría saber quiénes de las personas aquí levanten la mano estuvieron en el taller pasado
en donde vimos la parte del proceso de compra de materia prima e insumos. Y el día de hoy vamos a ver toda la parte de proceso productivo, pero no vamos a explicar el proceso productivo. Ah, mira, aquí estoy viendo varias manitas levantadas. Muchísimas, muchísimas gracias. Mm, Hoy vamos a ver el proceso productivo, pero le vamos a ver una mirada no desde qué es el proceso productivo, sino cómo nosotros podemos reducir los costos o hacer procesos de optimización de costos con el control de variables para poder mejorar nuestra gerencia productiva. Muy bien. Y nos quedan dos sesiones, aparte de esta. Una que es el jueves 3 de abril, donde vamos a ver mantenimiento de equipos y gestión de activos. Y el 10 de abril, donde vamos a ver headcount, todo el tema de personal y productividad de operarios y nivel supervisor. Tenemos dos temas. A mí, aquí las personas que ya levantaron la mano, que sé que estuvieron en el taller pasado, y los que no todavía tienen oportunidad para ver la repetición en el canal de YouTube de FabTech México, que ahorita alguien de mi equipo nos va a ayudar a poner ese link de YouTube aquí en el chat, y lo podemos fijar también en el chat para que quede ahí a que todos lo puedan acceder. Hagan ese proceso porque vamos a hacer ahorita un recapitulado, pero no va a ser detallado porque estamos hablando ya del proceso productivo. Y en ese recapitulado vimos algunas estrategias para mejorar el costo en la parte de compra de materia prima e insumos, de tal forma que no se pierdan esa ruta. O sea, las personas que no pudieron asistir la semana pasada, los invito a que vean ese video y me cuenten a través del correo que vamos a dejar si generaron un aprendizaje, si les gustó, si les parece que el material es valioso y que les sirve sobre todo para implementarlo en sus empresas. Bien. Mm, Ahora lo que vamos a hacer es un breve repaso de lo que vimos el taller pasado, que es cómo implementar un sistema de reducción de costos. No me voy a meter al máximo detalle, pero sí me gustaría mucho que vieran este mapa, este diagrama, y el mensaje principal del sistema de reducción de costos es, primero, no debe ser una iniciativa aislada, debe haber un involucramiento de la alta gerencia, debe haber un equipo que ayude a seguir el proyecto, y seguir el proyecto es lograr empezar a medir las variables críticas del proceso, posteriormente armar un equipo interdisciplinario y recorrer los procesos con esa mirada externa, como lo hablamos la sesión pasada, que fueran como una suerte de consultores, para poder generar unos insights o unas premisas, y es una posibilidad de encontrar una oportunidad de mejora. Pero luego hay que hacer esa validación con estadísticas, mediciones, para crear planes de acción, mitigar esos efectos deseados y encontrar esa causa raíz, y luego ir a la parte de lo que se llama el PMO. ¿Qué es el PMO? Hacer seguimiento de plan de acción, en donde yo creo una dinámica de reporte, unos Gantz, unos cronogramas, y también creo planes de acción si es que alguna de esas actividades está atrasada en el proyecto. Por último, hacer una evaluación de la asertividad y la eficiencia de iniciativas. ¿Listo? Mm, entonces, eso es como un sistema de reducción de costos de manera muy general. Estuvo muy, muy, muy detallado en la sesión pasada, entonces los invito a que lo vean. Y también conversamos sobre cómo hay algunas prácticas o algunos errores, puedo llamarlo así, que se encuentran cuando una empresa no logra implementar de manera eficiente o de manera exitosa un sistema de reducción de costos. ¿Cuáles son esos? Lo que ya mencioné: bajo involucramiento gerencial, el uso incorrecto de datos o estadísticas, no se encuentran esas causas raíces, porque vamos a tratar de mitigar algún efecto no deseado, pero no estamos yendo a la causa de fondo, ¿sí? Como por ejemplo aquí está de querer subir la calidad, pero sin intervenir el proceso productivo, y es solamente decir, quiero subir la calidad, pero no estoy encontrando la causa raíz o realmente lo que yo quiero
ir a mitigar, ¿sí? Otro tema importante es toda la parte de no hacer un proceso de seguimiento correcto, lo que mencionábamos del tema de PMO, tener un líder, unos responsables de cada una de las iniciativas, de forma tal que yo pueda generar esa inercia de seguimiento y que esa inercia de seguimiento, perdón, me ayude a definitivamente mm, tener éxito en la implementación de esas oportunidades de mejora. Por último, no tener un tablero de medición y control sobre cuáles están siendo los beneficios o los efectos de implementar estas iniciativas. Entonces, esos son digamos, los errores o alguna de estas características que pueden estar pasando en sus empresas y que les está impidiendo implementar de manera correcta este sistema de reducción de costos. Bien. Ahora vamos a pasar a contarles que em, nosotros hemos identificado que dentro de estos procesos productivos, en una línea de manufactura, las cuatro áreas más sensibles para la optimización de costos son el abastecimiento y almacenes, la parte de compras, que lo conversamos la semana pasada, donde ahí hablamos de cómo mejorar o cómo hacer una gestión eficiente de proveedores, de compras de materia prima, toda la parte de recepción, almacenamiento y distribución de insumos y control de inventarios. Otra área sensible es la planeación y el control de la producción, porque aquí la planificación de la producción puede afectarme en algo que nosotros llamamos el capital de trabajo y es qué qué tanto dinero tengo yo disponible de forma tal que yo pueda generar una mejora en el flujo de caja de la compañía. Entonces, ¿y por qué la planificación de la producción es importante? Porque eso me ayuda a alinear la demanda, es decir, lo que mis clientes actuales y futuros están pidiendo, contra lo que yo estoy produciendo. Si yo produzco más, me voy a llenar de inventario y el mayor inventario afecta los capitales de trabajo. Entonces, mm, ¿cómo nosotros podemos mejorar la parte de planificación de producción y la programación de la producción? Es lo que vamos a conversar ahorita más profundamente. La parte de mantenimiento que la vamos a ver el siguiente jueves y es cómo el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas es un habilitador de la disponibilidad de los equipos o el famoso Overall Equipment Efficiency o el OEE. Entre más alto sea el OEE, menos disponibilidad perdida o menos costo de oportunidad estoy teniendo en la línea de producción. Y de esa manera yo puedo correr una línea de producción de manera eficiente. ¿Listo? Y el último tema, que también lo vamos a hablar el 10 de abril, es cómo el headcount y la productividad de operarios también resulta siendo un habilitador de la optimización de costos. Por dos vías. Uno, porque tener a la gente correcta en los puestos correctos me va a garantizar que esas personas estén haciendo su labor y que la línea esté siendo supervisada por la gente correcta de manera constante. Pero dos, también tener el número correcto de personas en las estaciones de trabajo le va a quitar una carga o un peso de encima a los estados financieros. Mm, Óigase que no estoy hablando de tener el menor número de personas posibles. No. En el headcount, lo importante es tener el número ideal de personas en la línea de producción. Y esto es todo un tema de cuál es ese número de personas ideales, ¿no? A través de qué herramientas o qué tipo de mediciones debo tener yo para garantizar que estoy teniendo la gente correcta en el lugar correcto. Bien. Y un repaso, para terminar el repaso, en la parte de proceso de compra de materia prima e insumos que vimos la semana pasada, dijimos que teníamos un proceso muy simple de 5 pasos para poder mitigar los dolores. ¿Cuáles son los principales dolores aquí? La confiabilidad del proveedor,
la volatilidad de los costos y las alteraciones en la cadena de suministro. Ahora estoy apoyando a una empresa del sector constructor a mejorar la estructura de su nivel de importaciones. ¿Por qué? Porque las importaciones en los países de Latinoamérica, específicamente en el sector constructor, se están convirtiendo en un rubro muy importante. Anteriormente, la fabricación local era suficiente para suplir la demanda. Pero hay nuevas tecnologías en otros países como India y China que están supliendo mi fabricación local con mejor tecnología y mejor características de producto. Entonces, hay algunas empresas manufactureras que están involucrando o integrando el proceso de importación. ¿Por qué les cuento esto? Porque un tema grave es la confiabilidad del proveedor y es cómo nosotros podemos garantizar el desarrollo de relaciones a largo plazo para que esos proveedores siempre me entreguen la calidad de material que yo necesito que me entreguen. De esa forma, si yo puedo hacer este proceso de 5 pasos en donde identifico la necesidad, como lo que estamos hablando de importación, donde yo selecciono los proveedores correctos y garantizo que ellos tengan el estándar que yo necesito para la calidad de mis clientes, hago todo un proceso de análisis comparativo de precio, lanzo licitaciones o negocio términos de pago para optimizar el uso de recursos y capital de trabajo. Voy llegando ya a la parte de diseño de negociar el contrato, diseñar modelos ágiles que permitan entrar y salir de condiciones comerciales. Y el quinto punto es también, hemos identificado que es un quebradero de cabeza para muchas organizaciones porque no se tiene claro cuáles son los SLAs de los proveedores. ¿Qué son los SLAs? Los Service Level Agreements, es decir, las condiciones de nivel de servicio que debe tener un proveedor para trabajar conmigo. ¿Cuáles son esas condiciones? El tiempo de entrega, los lead times, la calidad. Por ejemplo, si yo tengo un tema de negociado de calidad de número de piezas por millón o de cada lote, cuántas piezas máximas me pueden entregar defectuosas, todo ese tipo de cosas se pueden meter en el contrato y hace parte de esas condiciones comerciales o condiciones del contrato de proveedor que me ayudan a reducir la probabilidad de que yo pierda dinero, ¿sí? Entonces, eso lo vimos en la semana pasada. Y aquí también contamos un caso de éxito muy rápidamente de cómo a través del uso correcto de información pudimos transformar esos datos en información confiable para visualizarlo y hacer una toma de decisiones que nos ayudaron a simplificar el proceso de compra, a mejorar la capacidad de los compradores de identificar esas mejores ofertas allá en el mercado con productos específicos de la línea de producción. Aquí metimos todas las categorías y al inicio lo que se hizo fue meter las categorías no críticas y luego, cuando ya probamos que este modelo sí funcionaba, lo escalamos también a las categorías críticas a través de aglomerar o utilizar el efecto de economía de escala y dar varias categorías a un solo comprador o a una sola empresa que terminaba siendo como un broker de compras para el tema industrial. De manera que esos insumos, donde yo tenía 50 o 60 proveedores, lo simplifiqué a 5 proveedores y esos 5 proveedores tenían un volumen de compra mucho más alto conmigo, lo cual me permitió disminuir los precios, mejorar los tiempos de entrega y habiendo probado eso en categorías no críticas, cuando lo escalé, me ayudó a hacer mucho más eficiente todo el proceso de compra de materia prima e insumos. Bien, ahora vamos a meternos ya en la parte del proceso productivo a través de ese control de variables y de gerencia productiva. Y aquí les voy a contar unos datos de la industria en general. ¿Cuál es la realidad hoy del mercado? Que tenemos cada vez más las líneas de producción tienen unas características en donde están generándose un montón de datos. Cada máquina tiene un PLC y tiene ahora una fuente de información. Anteriormente, hace 20, 30, 40 años, yo tenía, voy a contar un ejemplo de una línea de envasado, ¿sí? De envasado de gaseosas, de bebidas gaseosas.
Hace 40 años esas máquinas operaban de manera exclusivamente mecánica y no tenían controladores que salieran a la red. Eso significa que las variables sobre las cuales operaban no estaban generando información confiable, primero que todo. No tenían información en tiempo real y yo no podía tomar decisiones con esas variables. Sin embargo, cada vez más las máquinas incluyen procesos de controladores que me permiten a mí tener todas las características y todas las variables de de la fabricación de una estación de trabajo, por ejemplo, una llenadora, que es el equipo central de una línea de envase de gaseosas, con todas las variables, presión, temperatura, velocidad nominal, cantidad de material rechazado, cuántas boquillas están operando y si todas esas boquillas están operando a un nivel óptimo de llenado. ¿Para qué? Para poderlo usar. Pero lo que está pasando es que tenemos un montón de maquinaria nueva y no estamos utilizando esos datos. El 68% de los datos empresariales no se están usando. Y estoy hablando única y exclusivamente de las líneas productivas. Y qué genera eso? Pues que si yo puedo tener control, el control me ayuda a reducir los costos operativos hasta en un 30%. De forma tal que hay que aprovechar esos datos, ¿sí? Y hay que aprovechar los datos para meterlos como un insumo importante de los sistemas de reducción de costos. Hoy en día, el 95% de los líderes de producción ven clave los datos, pero solo el 30% los usa. Entonces tenemos una brecha enorme. Y se ha demostrado que optimizar las líneas de producción con datos mejora la rentabilidad hasta 20%. Que eso se conecta con esto que estábamos hablando ahora de validar los insights y las premisas hacia un esquema basado en única y exclusivamente los datos y lo que me están diciendo las estadísticas. Entonces, estamos generando un problema oculto. ¿Cuál es ese problema oculto? Pues la falta de visibilidad. No sabemos qué está fallando, tomamos decisiones lentas y es decir, actuamos tarde, perdemos la oportunidad de hacer una mejora y también estamos teniendo unos costos innecesarios. Entonces, el sistema de reducción de costos debería estar mirando esos costos fantasma que llamamos nosotros, porque las condiciones de la operación cambian todos los días y a cada minuto de forma tal que yo no puedo asumir que una premisa o que un estado de proceso que arranca hoy en el turno de las 6 de la mañana se va a mantener inalterado durante un día o una semana o incluso un mes. Eso genera que hay problemas que están sin detectar en la medida en que yo no utilizo los datos. ¿Cómo resolver este problema? Pues necesito convertir los datos en información. Una cosa es tener datos y otra cosa es información. Los datos son lo que ya conversamos, todas las condiciones de variable, condiciones de proceso que salen de cada una de las máquinas, pero la información útil es poder tener esos datos clasificados, que yo los entienda y que los tenga disponibles para poder utilizarlo. Y de esa forma yo pueda tomar mejores decisiones. Entonces, cuando yo logro detectar ese problema a tiempo, evito los costos innecesarios y empieza un círculo virtuoso. ¿Qué significa esto? Yo voy a empezar a optimizar los procesos sin afectar la operación y lo voy a hacer de manera continua. ¿Cómo? A través de mantener ese control total con la visibilidad del negocio. Entonces, siempre conecto la datos convertidos en información, información con la que yo tomo decisiones, decisiones que me ayudan a evitar efectos no deseados que terminan teniendo un impacto positivo en la rentabilidad del negocio. Ese es como el paso a paso. Y por último, cuando yo tengo un sistema de control de variables de proceso, empiezo a optimizar procesos para mejorar la eficiencia y monitorear los famosos KPIs. ¿Qué son los KPIs? Los Key Performance Indicator, que son los variables que me ayudan a mí a entender si el negocio está bien o no. Eh, y esos KPIs pueden ser desde una estación de trabajo, una máquina, una línea de producción y el negocio van a haber ciertos niveles.
Normalmente cuando una empresa no tiene un sistema de control, vamos a empezar por los más básicos. La línea está operando o no está operando, la máquina, cuál es el estado de la máquina, está en nivel de mantenimiento, está operando, está apagada, y que yo pueda saber eso en cualquier momento en tiempo real. Ahora, las organizaciones, dependiendo de su grado de madurez, pueden implementar sistemas de control desde lo más básico, que es, por ejemplo, llenar una planilla y cada cierto tiempo tomar un muestreo de ciertas variables críticas del proceso, a luego pasar a un sistema en donde yo ya digitalice esa planilla y luego a esa digitalización yo le agrego la parte de sensorización. ¿Qué significa la sensorización? Que ya no necesito que una persona esté tomando una muestra, que ya no necesito de repente un ensayo o parar la línea para tomar ciertas condiciones del proceso, sino que yo lo que estoy haciendo es que a través de la sensorización puedo medir, por ejemplo, los niveles de humedad, los niveles de temperatura de una pieza en proceso, la presión a la que está operando cierto equipo en tiempo real. ¿Por qué? Porque los equipos no siempre vienen con su sensorización. Hay equipos a los que yo les tengo que involucrar sensores externos para poder garantizar que estoy teniendo el control absoluto de las condiciones de producción de ese proceso, de esa línea o de ese equipo. Y por último, automatizar alertas para corregir efectos no deseados a tiempo. ¿Sí? Esto es como muy importante. Bien. Aquí me gustaría mucho, en este punto, antes de pasar al siguiente slide, que empezáramos a pensar cuáles pueden ser las preguntas que tienen ustedes. ¿Listo? Por aquí creo que hay una sección que ya se actualizó, que está activa, que se llama Payer, donde está la parte de preguntas y respuestas. Vayan haciendo sus preguntas porque luego vamos a pasar a resolverlas. Bien. Mm, Esto es un detalle del tema de la realidad del mercado. Mm, cuando yo estoy comparándome conmigo mismo, yo puedo decir, no, pero es que yo estoy bien. Yo estoy generando mi nivel de producción satisfactorio, estoy vendiendo todo lo que produzco, etcétera, etcétera. El tema es que el mercado es altamente competitivo. Y al ser altamente competitivo, los otros jugadores están haciendo esto. Yo Si yo no tengo un sistema de control de variables de proceso, si yo no estoy haciendo esto activamente, estoy perdiendo la oportunidad y estoy perdiendo la competitividad en ese mercado que sí se está moviendo de cara a la automatización, a la implementación de herramientas de visualización en tiempo real. Entonces, esto no es algo que me vaya a dar una ventaja competitiva. Esto es algo que me va a permitir mantenerme en el juego para luego sí empezar a hacer la optimización y ojalá liderar mi sector, liderar una región o liderar un grupo de productos a través de lo que yo fabrico. Entonces, como que el llamado siempre es a ponernos al día con lo que ya está pasando hoy en la industria. Y en la parte del problema, de cómo ese problema oculto o esos costos fantasmas tienen efectos no deseados, es que eso me está afectando la eficiencia y me empieza a provocar errores operativos. Y normalmente pasa donde yo digo, no entiendo por qué se paró esta máquina. No entiendo por qué se paró la línea durante 2 horas si es que yo se supone que tenía unas condiciones de proceso suficientes o ideales para garantizar el flujo de la operación. Perdón. Y mm, de esa forma, yo lo que debo empezar a migrar es a un sistema de visualización con que yo tenga los datos certeros para poder identificar ineficiencias y ganar la ventaja competitiva que yo estoy buscando. Ahora, ¿cómo? Y aquí otra vez volvemos al tema de los procesos.
¿cómo debería yo implementar un sistema de control? ¿Sí? ¿Debería yo usar estos 6 pasos en donde cada paso me permite hacer una evaluación y un entendimiento de mi madurez, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero medir y hacia dónde quiero ir? Lo primero que yo debo hacer es hacer el entendimiento del negocio. Tengo que verificar esa información con los dueños de cada una de las áreas para poder entender cuáles son esas oportunidades. ¿Qué me está faltando? Y yo aquí puedo hacer un mapeo del estado actual y del estado ideal. ¿Cuál es el estado actual? Voy a poner un ejemplo. El estado actual es que hoy yo estoy controlando mi producción con planillas manuales, cada 2 o 3 horas, registro las variables, eso luego queda en un repositorio, puede que se digitalice o puede que no, y me está costando a mí consolidar esa información porque es una información manual. Me está costando a mí consolidar esa información para tomar decisiones, porque además esa consolidación no se puede hacer en tiempo real. Si yo estoy teniendo planillas, esa consolidación la estoy haciendo si bien me va al final de cada turno, o diario o semanal. De forma tal que si yo estoy teniendo un efecto no deseado, me estoy demorando cada vez más en identificarlo y corregirlo. ¿Listo? Em, Ahora, el siguiente paso es la comprensión de los datos. ¿Cómo tengo yo mis datos organizados? Volviendo al ejemplo de la planilla. Tengo eso en un Excel donde se digitalizan las planillas. Estoy montando eso en un Excel. ¿Quién está montando los datos? Esos datos tienen susceptibilidad de error. ¿Quién está actualizando los datos? ¿Tengo un backup de esos datos? ¿No? Y lo que voy a ir a la parte 3, que es preparación de datos. Entonces aquí, generalmente el control de la producción tiene varias fuentes de información. Si yo tengo una línea de producción, para simplificar, de 5 equipos, ya tengo 5 fuentes, porque cada uno de esos equipos está produciendo información a través de su PLC, a través de datos en la nube, a través de XYZ medio, y eso, ¿cómo está descansando en mi organización? Tengo un repositorio, tengo un proceso automatizado que me permite tener los datos en tiempo real, ¿sí o no? Si no es así, yo debo construir lo que se llama la arquitectura de los datos. Y no quiero que se asusten porque no es algo tan sofisticado. La arquitectura de los datos puede ser algo tan sencillo como un Google Drive, como un OneDrive de Microsoft, en donde yo pueda tener todos mis datos bien organizaditos, todos mis datos disponibles y que siempre estén llegando en la misma forma. ¿Sí? Que que tenga yo claro cuáles son los registros que está dando cada máquina, que cada columna dentro de la base de datos siempre me diga el mismo dato. Me refiero, hora de inicio de fabricación, estado actual de la máquina, presión, temperatura y las otras variables que siguen. Eso es preparar los datos y eso es tener una famosa arquitectura de datos. ¿Para qué? Para pasar al cuarto punto. ¿Cuál es el cuarto punto? Aquí lo puse como Machine Learning porque es el estado actual, pero yo debería poder crear sistemas de información basados en esa data que ya está preparada, que ya está limpia, para poder hacer la visualización. Entonces, la visualización no es nada más que compilar los datos para yo poder en una hoja ver qué está pasando, ¿sí? Con mi planta de producción. Está activa, está produciendo la cantidad de unidades que yo necesito, está siendo eficiente comparado con el presupuesto que yo tenía y de forma tal que eso me permita a mí luego tomar decisiones. Y aquí un criterio que yo utilizo mucho es, hay un libro que se los voy a poner acá, que se llama Administración en una página. Me van a oír mucho hablar de ese libro y lo hablé la sesión pasada, porque
ese libro me ayuda a identificar qué tipo de información debo tener yo en un tablero de control, que ojalá sea en una página, porque una línea de producción debería poderse controlar con 5 indicadores clave. Ahora, en el video anterior explicamos cómo esas métricas, esos 5, pueden ser producto de o combinación de muchas variables y de muchos parámetros. Y ahí pusimos el ejemplo del OEE, que al final termina midiendo disponibilidad, capacidad, etcétera, etcétera, y termina siendo un solo número, de 0 a 100, el OEE. Pero está alimentado de un montón de parámetros de cada una de las líneas, de los mantenimientos programados, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo en esa página, en ese dashboard, debería ver el OE. Y si yo le doy doble clic, pues podría yo entrar a otra página que sea el detalle del OE. Pero en primera instancia, desde el punto de vista de gerencia de la producción, yo debería poder ver todo en una sola página. Ahora, la evaluación. Entonces, la evaluación es cómo yo tomo decisiones con esa información, cómo actualizo esa información y qué voy a ir generando o disparando con esas decisiones que quiero tomar, ¿verdad? De forma tal que yo pueda luego verificar esos datos con respecto al rendimiento y saber si estoy mejorando. Ya sabemos la famosa máxima, y es que un proceso que no se mide no se puede controlar. Pero aquí yo le sumaría otra parte a la frase, y es un proceso que no se mejora, es un proceso que sigue teniendo costos ocultos e ineficiencias que me van a mí a traer dolores de cabeza en el futuro. Entonces, medir para mejorar y mejorar para mantenerme competitivo. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los posibles beneficios? Primero, tener la medición oportuna, detectar cambios muy rápidamente para poder mejorar la operación. El segundo tema es tener una acción temprana, ¿cierto? Y es, no tengo que interrumpir los procesos operativos para poder garantizar que esas mejoras estén. Y yo puedo liberar recursos para poder trabajar en la estrategia de mediano y largo plazo y no solamente quedarme resolviendo los famosos o apagando los famosos incendios del día a día. Cuando yo hago control de procesos y alimento esas bases de datos constantemente, puedo evaluar la efectividad de los cambios y, por último, hacer una trazabilidad de los planes para poder crear límites operacionales, generar esos puntos de inflexión en los que yo definitivamente me di cuenta de algo, lo corregí, creé un plan de mitigación y luego yo estoy teniendo un cambio de tendencia en un indicador específico. Ahora, esto ya es un poquito más técnico, pero lo que podría yo hacer o como podría verse un sistema, así lo hemos hecho en varios de nuestros clientes, es estos 6 pasos. Entonces hacemos una recopilación de la información, luego hacemos un proceso y limpieza de datos, hacemos una alineación de esos datos con los objetivos del negocio, y aquí otra vez el tema de la administración en una página. Aquí está todo condensado en un pasito. Luego identifico esos KPIs que son importantes, implemento esos sistemas de control, que es lo que conversamos ahorita, y por último hago un sistema de revisión y retroalimentación. Estoy ajustando, estoy mirando cuál es el equipo responsable para poder optimizar el funcionamiento de esa visualización. Porque luego esto, y creo que me hace falta un séptimo punto, que termina siendo uno de los grandes beneficios, es que yo voy a migrar a tener una cultura de rendimiento, voy a tener una cultura de medición y de autogestión, de forma tal que la gente ya no está resolviendo los incendios del día a día. Al principio va a pasar, vamos a ver muchos incendios con esta primera visualización, pero en la medida en que se crean los planes de mitigación, ya empiezo a pensar de una manera más táctica y estratégica. Táctica y estratégica es, oye, me estoy dando cuenta que este equipo es el que más falla, y falla siempre en el turno en donde yo aumento la velocidad nominal. Ah, ok. Entonces, para que eso no pase,
pensemos en, ¿debería yo mejorar el mantenimiento de ese equipo? ¿Debería yo cambiar la máquina? ¿O debería yo pensar en en una tecnología diferente para abordar esta transformación de proceso, ¿no? Ese es el tipo de decisiones que empiezan a salir luego de que esto se resuelva en el corto plazo y que la cultura de rendimiento está ya en su lugar en la organización. Ahorita antes de pasar a las preguntas, quiero contarles, y no se los conté la semana pasada, que vamos a dar un regalo. Y es que entre los asistentes que completen la ruta de aprendizaje, vamos a dar de manera gratuita una sesión de 1 hora con cada persona para identificar esas posibles oportunidades de reducción de costo y entregar un prediagnóstico que va a ser una hojita en donde vamos a decirles cómo creemos desde Obsidian que se pueden abordar esas oportunidades y eso lo vamos a entregar en el evento de FABTech. ¿Listo? Eso era una propaganda que gracias al equipo de FABTech pudimos diseñar este regalo y que creo que va a ser muy valioso, pero pues eso sí, tienen que estar en todas las sesiones. Los que no hayan estado, solo porque la sesión pasada, la primera, los invito a que vean el video y me manden por correo sus comentarios de qué fue lo que aprendieron en ese video para yo decir, ok, ya se vieron el video, ya asistieron y van a completar la ruta de aprendizaje. Mm, Creo que ya estamos listos y ya por fin logramos resolver el tema técnico. David, no sé si ya nos estás escuchando. Ya, Javier, muchísimas gracias. Una disculpa a todos por ese problema técnico. En nombre de Fabtech y de Obsidian, desde luego, les queremos agradecer mucho la presencia a esta serie de talleres, 4 entregas, muy interesante y muy ad hoc para las mejoras que estamos buscando en estos tiempos. Javier, pues voy a entrar directo a la sesión de preguntas, ya después hacemos un cierre. Claro que sí. Eh, y pues bueno, ¿quién mejor que tú para presentarte además, aunque a veces pecas de modestia, Javier? Pero muchas gracias por tu colaboración con Fabtech. Pues con muchísimo Oye, gusto. en estos tiempos de incertidumbre o donde se habla tanto de incertidumbre, creo que la gestión de riesgos es muy importante dentro de todo este modelo que ya presentaste en la gestión de compras para después hacer procesos más eficientes. ¿Cómo incorporar modelos adecuados? Hay muchos modelos como el de CrowdSheet, por ejemplo, y, y cuáles serían los más ad hoc. ¿Tú qué recomiendas para también evaluar correctamente estos riesgos e incorporarlos, perdón, dentro de estos modelos de evaluación? Mira, hay una metodología que se las podemos luego compartir, pero hay una metodología que se llama matrices de control de riesgo. Y esa metodología es muy interesante porque viene o su raíz es la auditoría. Anteriormente, ¿no? Cuando las compañías tenían áreas de auditoría, dijeron, quisiera yo implementar un proceso eficiente que me permita a mí hacer una auditoría interna y, digamos que a la par, identificar cuáles son esas posibles fallas, riesgos, em, para resolverlos de manera interna, porque siempre las compañías más grandes son vigiladas, ¿no? Una compañía, por ejemplo, que está cotizando en bolsa, tiene una auditoría externa obligatoria periódica. Entonces, las áreas de auditoría interna diseñaron esas matrices de riesgo y las matrices de riesgo no son otra cosa que listar las áreas de la compañía, identificar qué riesgos hay y riesgos es posibilidad de fraudes, posibilidad de pérdida de competitividad por algún tema regulatorio o también prácticas no correctas desde el punto de vista de salud, seguridad y ambiente, manejo de recursos, dinero, etcétera, equipos y ahora hay un tema nuevo que es todo lo que es ciberseguridad.
No son los únicos ejes, pero sí son como los más grandes. Y de ahí, como que identificar si ese riesgo es alto, bajo, moderado, para luego empezar a generar esos planes de acción. Ahora, si yo lo comparo, y me voy a devolver un momento, si yo lo comparo con un sistema de reducción de costos, cuando yo voy en el paso 2, que es el correr un diagnóstico sobre efectos no deseados y hacer ese recorrido del proceso con una mirada externa, es muy parecido. Obviamente el objetivo es diferente, pero la serie de pasos yo la puedo adaptar para tener ese equipo multidisciplinario dentro de mi compañía, recorrer los procesos con esa mirada externa y decir, oye, aquí hay una posible falla. Y aquí lo que estamos mirando es cómo reducir costos, pero en ese tema de riesgos yo puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer la mirada como si yo fuera un auditor. ¿Qué cosas pueden estar fallando o qué cosas pueden estar siendo susceptibles de fraude, de robo, de pérdida para mitigarlo? Y aquí mi recomendación muchas veces es contraten un auditor para que les enseñe a la organización a hacer eso por primera vez y que eso se internalice en la cultura y que luego ya eso yo lo pueda ir haciendo repetidamente, pero sin tener que necesariamente acudir a un auditor externo. Y Pues hablando de podría conceptos, profundizarlo, pero ajá, así como de manera muy, muy general, ¿no? pero hablando de conceptos que tú manejas muy bien, como la ceguera de taller, siempre es mejor tener una mirada externa para identificar esas áreas de oportunidad, ¿no? Una Sí. otra pregunta tiene que ver con la tecnología. Hablaste de tecnología cuando hablas de control de procesos, hablas del equipamiento, no siempre tienen los sistemas pues que se necesitan para tener la información, para recopilar y comenzar a hacer todo este proceso de la profundización sobre los datos. Eh, y ahí hay mucha, y hablas de ciberseguridad además, ¿no? O sea, ya después los datos empiezan a volverse también un riesgo. Pero Sí. eh, muchas veces hay miedo, hay temor, o bueno, sobre todo cuando la base instalada que tienes no es tan moderna. ¿Qué tan costoso, cómo recomiendas tú hacer ese proceso de migración? ¿A partir de qué puntos, digamos, de prioridad tú normalmente haces estos procesos para la tecnologización de las plantas? Mira, esto es un proceso que yo lo asemejo a cuando un niño va creciendo, y es primero hay que gatear, luego hay que caminar y luego hay que correr. Me he encontrado, desafortunadamente, con organizaciones que me dicen, quiero implementar inteligencia artificial, así, de entrada. Y yo, bueno, a ver, miremos qué tan preparados estamos para eso. Entonces, para poder estar preparado para esos modelos de machine learning, inteligencia artificial, análisis predictivo, yo lo primero que tengo que hacer es tener mis datos organizados. Y para poder tener mis datos organizados, ojalá los tenga digitalizados. Y para tenerlos digitalizados, ojalá yo ya tenga una cultura de medición. Entonces, si yo empezara desde cero, lo primero que tengo que hacer es hacer unas buenas planillas manuales, ¿sí? Y esas planillas manuales muy juiciosas, grabando toda la información, registrando la información, porque si yo ya tengo eso en la cultura, va a ser fácil pasar a lo que sería la digitalización. Y es ya no tengo la planilla manual, sino de repente me consigo un primer software en donde yo lo único que hago es consignar las variables del proceso, pero en vez de una hoja, en un software. Y entonces ese software ya me empieza a dar información consolidada. Luego de eso, yo debería empezar a migrar a sistemas en donde eso se recopile en la nube y yo pueda tener ya la visualización de esa información en tiempo real. O pues en tiempo real no, porque pues si yo voy a estar digitándola, pues va a ser como en batch, lo que se llama información en batch. Cada cierre de turno, cada cierre de día, etcétera, etcétera. Posterior a eso, ya vienen los sistemas ya predictivos, pero en el entremedio van a encontrarse variables que yo no tengo medidas en el proceso o que no voy a poder leer. Y ahí es donde viene la decisión de sensorizar equipos o no, o cómo extraigo información de los equipos. Y eso es una cosa más de hardware que del modelo. Pero sí es un paso importante
Y aquí es donde pues ya empiezo a hacer inversiones importantes. Em, Hoy en día hay soluciones que te ayudan a digitalizar los datos y que ellos mismos proveen los sensores, porque esos sensores están incluidos dentro de lo que se llama el software as a service. Para que yo no tenga que invertir en sensores, no tenga el tema de la obsolescencia de esos mismos sensores y que el mantenimiento de los sensores se lo dejo a un tercero. Eso es una práctica que se ha venido consolidando y esas mismas empresas ya hoy están proveyendo la información de inteligencia artificial de análisis predictivo y te muestran tendencias y te dicen, mira, David, los últimos 3 meses has tenido estas bajas de producción y siempre es el mismo día, siempre es el mismo turno o siempre es el mismo producto. Y eso me empieza a dar información muy valiosa para así avanzar. Y lo que yo digo es, hay que gatear antes que caminar y correr. Javier, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos acabó. Hay otras preguntas aquí que tengo desde que quedaron pendientes. Creo que desde la sesión pasada sería bueno tal vez arrancar el próximo taller respondiendo, Sí, pero ir acumulando estas inquietudes y invitar a la audiencia que pues, nos sigan enviando preguntas, ya sea si no estén aquí en el chat, que nos las envíen por correo. Y muchísimas gracias nuevamente por atender este seminario. No me resta más que cerrar, agradecer en nombre de FABTEC, de Obsidian, darles las gracias por su asistencia. No se olviden de inscribirse a FABTEC México. Ya estuvimos compartiendo la información, pero aquí está nuevamente la página. Gracias, Javier. Es mexico.fabtechexpo.com. No dejen de registrarse. Y bueno, lo que comentaba hace un momento, las preguntas, por favor, envíenlas a Javier en javier.perdomoobsidianbl.com. Así es que, bueno, el próximo taller, el jueves 3 de abril, proceso de mantenimiento de equipos y gestión de activo, pues no se lo pierdan, que es la continuidad y una buena consolidación, además complementación de la información que ya se brindó en estos primeros dos talleres. correcto. Pues nuevamente, muchísimas gracias y pues nos vemos próximo, el 3 de abril nos vemos Claro nuevamente. que sí. Y bueno, y para las personas que terminen la ruta, también comentarles, creo que no lo habíamos dicho, que pues yo voy a estar en el evento de FABTEC. Entonces, ahí si tienen preguntas o que quieren abondar en esto, a los que vayan también a estar en FABTEC, sería muy bueno podernos encontrar allá para poder entregar este prediagnóstico que conversamos, para hacer como una suerte de esa quinta charla pero ya desvirtualizado, profundizando y también que me cuenten de esas cosas que hemos estado viendo, si hay algo que les ha servido, que han podido implementar y que en efecto pues ha sido un contenido de valor, gracias pues obviamente a que Fabtech nos conectó y qué bueno tener esas experiencias dentro del taller y vernos en persona, ¿no? Pues sí, hay que aprovechar, nos vemos en FABTEC ahorita más que nunca, hay que buscar ser más eficientes. Muchas gracias, Javier, un gusto como siempre, un gusto haber convivido con todos en este taller. Nuevamente, muchas gracias. A ti muchas gracias, David, y a todos los que participaron por sus preguntas, por la atención. Estamos ahí en contacto y nos vemos el otro jueves.